En los anales sagrados de Israel, una sombra se cernía sobre el trono. Saúl, el primer rey, había desobedecido la voz del Altísimo, y su reinado, una vez prometedor, se desvanecía en la penumbra de su propia voluntad. Dios, en su justicia inmutable, había rechazado a Saúl como el ungido de su pueblo. Entonces, la palabra divina resonó en los oídos del profeta Samuel. Ve, le ordenó el Señor, porque he provisto un rey entre los hijos de Isaí. Samuel debía ungir a un nuevo líder, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero el corazón de Samuel se llenó de temor. ¿Cómo iré?, preguntó, si Saúl lo sabe, me matará. La sombra del rey caído era larga y peligrosa, y la obediencia a Dios a menudo exigía una valentía sobrehumana. Sin embargo, la fe prevaleció sobre el miedo. Samuel, con el corazón turbado pero obediente, emprendió el viaje hacia Belén, el humilde pueblo de Isaí. Allí, entre los hijos del anciano, buscaría al elegido. Uno a uno, los hijos de Isaí desfilaron ante Samuel, hombres de estatura y presencia. Pero el Señor susurraba: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios no ve como el hombre ve. Finalmente, el más joven, David, un pastor de ovejas, fue llamado del campo. Con un cuerno de aceite, Samuel ungió a David en secreto, en medio de sus hermanos. Fue un acto silencioso, pero de inmensa trascendencia. Desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre David. Una fuerza divina lo envolvió, preparándolo para un destino que aún no podía comprender. El pastor se había convertido en el ungido, el futuro rey de Israel. Mientras la gracia divina reposaba sobre David, una oscuridad profunda envolvía a Saúl. El Espíritu del Señor se había apartado de él, dejando un vacío que ninguna gloria terrenal podía llenar. La desobediencia había cobrado su precio. Un espíritu maligno, enviado por el Señor, atormentaba al rey Saúl. Su mente se nublaba, su corazón se llenaba de angustia y desesperación. El otrora valiente guerrero se consumía en su propia aflicción. Los siervos de Saúl, testigos de su tormento, buscaron una solución. Busquemos un hombre que sepa tocar el arpa, sugirieron, para que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él toque con su mano y tengas alivio. Fue entonces cuando el nombre de David resonó en la corte. Uno de los siervos lo describió: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Así, David, el joven pastor ungido, fue llamado a la corte del rey. El destino entrelazaba los caminos del rey caído y del futuro monarca. La providencia divina se manifestaba de maneras inesperadas. David se presentó ante Saúl y comenzó a servirle. Con su arpa, tocaba melodías que calmaban el alma atribulada del rey. La música de David era un bálsamo para el tormento de Saúl, un breve respiro en su agonía. Saúl llegó a amar a David profundamente, y lo hizo su escudero. El joven pastor, sin saberlo, se adentraba cada vez más en el corazón del reino, bajo la mirada atenta de aquel a quien un día reemplazaría. Pero la paz en la corte de Saúl era efímera. Los filisteos, enemigos ancestrales de Israel, se alzaron de nuevo. En el valle de Ela, sus ejércitos se enfrentaron, y un gigante emergió de sus filas. Goliat de Gat, un guerrero colosal, desafió a los ejércitos de Israel. Con su armadura resplandeciente y su lanza como un telar, gritaba insultos, exigiendo un campeón que se atreviera a enfrentarlo en combate singular. El terror se apoderó de los israelitas. 40 días, mañana y tarde, Goliat se mofó de ellos, y nadie se atrevía a dar un paso al frente. El honor de Israel pendía de un hilo, y el miedo paralizaba a sus guerreros. Mientras tanto, David fue enviado por su padre Isaí para llevar provisiones a sus hermanos mayores, que estaban en el frente de batalla. El joven pastor llegó al campamento y escuchó las palabras de Goliat. La indignación se encendió en el corazón de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?, exclamó. Su fe era inquebrantable, su celo por el honor de Dios, ardiente. David se ofreció a luchar contra el gigante. Sus hermanos lo reprendieron y Saúl, al oír su propuesta, mostró incredulidad. Tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David relató sus victorias pasadas contra leones y osos, confiando en que el mismo Dios que lo había librado de sus garras, lo libraría de la mano del filisteo. Su fe era su armadura más fuerte. Saúl, sin más opciones, accedió. Intentó vestir a David con su propia armadura, pero era demasiado pesada. David la rechazó, prefiriendo la libertad de movimiento y su confianza en Dios. Con solo su cayado, su honda y 5 piedras lisas del arroyo, David se enfrentó a Goliat. El gigante lo despreció, pero David respondió con una declaración de fe:
tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con un movimiento certero de su honda, David lanzó una piedra que se incrustó en la frente de Goliat. El gigante cayó de bruces al suelo, derrotado por un joven pastor. La victoria fue rotunda y milagrosa. David corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. La derrota del gigante filisteo desató el júbilo en el ejército de Israel y la huida de sus enemigos. La fama de David se extendió por toda la nación. Esta victoria le otorgó a David no solo fama y reconocimiento, sino también el amor del pueblo. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y fe, un héroe inesperado que había salvado a Israel de la humillación. La gloria de David, sin embargo, se convirtió en la perdición de Saúl. A medida que regresaban de la batalla, las mujeres de Israel salieron a recibirlos con cánticos y danzas, celebrando la victoria. Pero sus canciones tenían un estribillo que hirió el alma del rey: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000. La comparación encendió una llama de celos y resentimiento en el corazón de Saúl. Desde aquel día, Saúl miró a David con recelo y envidia. El amor que una vez sintió por el joven músico se transformó en un odio amargo y obsesivo. El espíritu maligno que lo atormentaba encontró un nuevo foco. En varias ocasiones, mientras David tocaba el arpa para él, Saúl intentó matarlo. Arrojó su lanza contra David, buscando clavarlo a la pared. Pero David, por la gracia de Dios, siempre logró esquivar el golpe mortal. La vida de David se convirtió en una constante huida. Consciente del peligro inminente, tuvo que abandonar la corte y convertirse en un fugitivo, perseguido por el mismo rey a quien había servido y salvado. Saúl, consumido por la paranoia, envió a sus hombres a buscar a David por todo el reino. La persecución era implacable, y David se vio obligado a vivir en cuevas, desiertos y fortalezas, siempre un paso por delante de sus perseguidores. El trono de Israel, que una vez había sido un lugar de honor para David, se había convertido en la fuente de su mayor amenaza. La envidia de Saúl era una fuerza destructiva que amenazaba con consumir a ambos. En medio de la oscuridad de la persecución, un rayo de luz brilló en la vida de David, la amistad inquebrantable de Jonatán, el hijo de Saúl. Su alma se unió a la de David, y lo amó como a sí mismo. Jonatán, heredero legítimo al trono, reconoció la unción divina sobre David. Su lealtad a David superó su lealtad a su propio padre, y su amistad se selló con un pacto sagrado ante el Señor. En repetidas ocasiones, Jonatán protegió a David de la ira de su padre. Le advirtió de los planes de Saúl para matarlo, arriesgando su propia vida y la ira del rey para salvar a su amigo. Con astucia y valentía, Jonatán ayudó a David a escapar de la corte y a mantenerse a salvo. Sus encuentros secretos, sus señales codificadas, son testimonios de una amistad que trascendió la política y la sangre. David, ahora un fugitivo, buscó refugio en diferentes lugares. Se escondió en la cueva de Adulam, donde se le unieron hombres afligidos y endeudados, formando un pequeño ejército de leales seguidores. Incluso buscó asilo en Gat, la ciudad de Goliat, entre los filisteos. Allí, para sobrevivir a la sospecha de Aquís, el rey de Gat, David fingió locura, garabateando en las puertas y dejando que la saliva corriera por su barba. Fue un acto de humillación extrema para el futuro rey de Israel, pero necesario para su supervivencia. La vida de David era una prueba constante de fe, paciencia y dependencia de Dios. A pesar de las adversidades, la amistad de Jonatán fue un ancla para David, un recordatorio de la bondad y la lealtad en un mundo lleno de traición. Su pacto de amistad se mantuvo firme hasta el final. La providencia divina puso a Saúl en manos de David en 2 ocasiones. La primera, en la cueva de Engadi, donde Saúl entró a hacer sus necesidades, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en lo profundo. Los hombres de David le instaron a matar a Saúl, diciendo: «He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que yo entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca». Era la oportunidad perfecta para reclamar el trono. Pero David se negó. En lugar de matarlo, solo cortó un pedazo del manto de Saúl, demostrando su respeto por el ungido del Señor. «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová», dijo. La segunda oportunidad llegó en el desierto de Zif, donde Saúl acampó con su ejército. David y Abisai se infiltraron en el campamento por la noche y encontraron a Saúl durmiendo, con su lanza clavada en tierra a su cabecera. Abisai quiso clavar a Saúl a la tierra con su propia lanza, pero David lo detuvo. «No le mates», dijo, «porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente?». La nobleza de David era inquebrantable. David tomó la lanza y la vasija de agua de Saúl y se retiró. Al día siguiente, desde la distancia, confrontó a Abner, el general de Saúl, por no proteger al rey. Saúl, conmovido, reconoció la justicia de David. La lealtad y nobleza de David, incluso hacia su perseguidor, son un testimonio de su carácter y su fe.
Él esperó el tiempo de Dios, sin tomar la justicia en sus propias manos. Finalmente, el reinado de Saúl llegó a su trágico fin. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Israel sufrió una aplastante derrota. Los hijos de Saúl, incluyendo a Jonatán, cayeron en combate. Saúl, gravemente herido y temiendo ser capturado y humillado por los filisteos, se quitó la vida. El primer rey de Israel murió en desgracia, un final sombrío para un reinado marcado por la desobediencia. Cuando la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llegó a David, su corazón se llenó de luto. Lejos de regocijarse, David lamentó profundamente la pérdida de su rey y, sobre todo, la de su amado amigo Jonatán. Compuso una elegía, el Canto del Arco, en honor a Saúl y Jonatán, expresando su dolor y su amor. «Como han caído los valientes en medio de la batalla», clamó. Su duelo fue sincero y profundo. La muerte de Saúl marcó el fin de una era, el cierre de un capítulo en la historia de Israel. El trono estaba ahora vacante, y el camino se abría para que David, el pastor ungido, ascendiera como el rey de Israel. La transición del reinado de Saúl a David no fue solo un cambio de monarca, sino una lección eterna sobre la obediencia, la fe, la nobleza y la providencia divina. Un legado que sigue inspirando a generaciones.